¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ya estamos aquí de nuevo, Buenas noches, licenciado. Pendientes de un día más, ¿verdad? Pues que estábamos viendo lo que era el devenir histórico del derecho internacional y vieron pues que los acontecimientos de toda índole, hasta naturales, ¿verdad? Militares, influyen en el derecho internacional. Y esto ha provocado también que el mundo sea más unido, como que de hecho se reduzca, ¿verdad? Ven ahora terremotos por unos diferentes países, ¿verdad? Ya tenemos nosotros las noticias acá, ¿verdad? La magnitud de esos acontecimientos, ¿verdad? Y la solidaridad mundial con esos países, ¿verdad? En el derecho internacional. Entonces ven pues que el derecho internacional es también, como es producto pues de la sociedad, ¿verdad? De la humanidad. Entonces no puede distraerse de ella. Siempre estamos relacionados con ella. Entonces de ahí viene otro, en el devenir histórico viene también los derechos humanos, ¿verdad? En el ámbito internacional. Ven ustedes que muchas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y muchas otras instituciones, ¿verdad? Tienen mucha relación con los derechos humanos. Y hay otras instituciones más, ¿verdad? Que se dedican a la defensa de los derechos humanos. En todos los países del mundo, estudiosos del derecho, porque es un tema bastante grande, ¿verdad? Entonces los derechos humanos básicamente se clasifican en tres, ¿verdad? Se llama generaciones, primera, segunda y tercera generación. Aquí hay algunos que hablan de otras generaciones más, ¿verdad? Pero por el momento esas son las que con certeza se analizan y se estudian en todo el mundo, ¿verdad? Los derechos humanos de la primera generación ya vimos, ¿verdad? Cómo empezaron a estudiar en la IA después de la formación de los estados modernos, cómo empiezan los estudiosos del derecho y los filósofos, ¿verdad? A estudiar la situación de los derechos humanos. Se convirtieron en postulados, ¿no?, filosóficos, aspiraciones humanas, pero también que estas generaciones tienen fines muy diferentes, sujetos muy diferentes, ¿verdad? Por eso es que se han clasificado así. Y acuérdense ustedes que cuando se formaron esos estados, ¿verdad?, modernos, muchas veces los señores feudales tenían mucho más poder económico que los propios reyes, los propios monarcas. Entonces ahí también se creó una tensión, ¿verdad?, de poder entre los señores y los reyes. Incluso aquella carta, ¿verdad?, del 1615, Inglaterra, Juan sin tierra, ¿verdad?, rey Juan sin tierra, donde ya le ponen límites, ¿verdad?, cuasi constitucionales, porque no es una constitución propiamente dicha, ¿verdad?, pues le ponen límites a las actividades del monarca. ¿Por qué? Porque ese divorcio, ¿verdad?, ese divorcio entre política y economía provocó mucha tensión. Los señores feudales tenían el poder económico, pero no tenían el político, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, simplemente, ¿verdad?, guardaban el poder que incluso superaba a los del rey. Pero acuérdense ustedes que los reyes siempre han legislado para su propia conveniencia.
y perjudicaban muchas veces a estos señores, ¿va? De mucho dinero, de un poder económico enorme. Incluso fue parte de lo que provocó la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Ese choque que hubo entre el poder del monarca, ¿verdad? Y el poder económico de los señores de aquí de Estados Unidos que habían amasado grandes fortunas, ¿verdad? Tan es así que ya vieron que tenían una flota mercante grandísima. Y hasta con la doctrina Mahan, un almirante de los Estados Unidos, se empieza ya por la navegación militar, de conquista, de apoderamiento de los mares. Él decía, el que controla las rutas marinas, controla el mundo, ¿verdad? Todo eso viene dándose a raíz de todas estas situaciones que se dan de confrontación. Entonces, empiezan los movimientos, ¿verdad? Ya propiamente políticos de confrontación, como les digo, en dos sectores, ¿verdad? Los Estados Unidos de América y Francia. Ya en Inglaterra ya había esas tensiones, ¿verdad? Ya habían dado cabida a esas tensiones, ¿no? Incluso con una revolución que llaman de Oliver Cromwell, que amplía el Parlamento británico, ¿verdad? Y entonces se crean los derechos humanos de la primera generación, ¿verdad? A nivel filosófico, a nivel doctrinario, y los Estados Unidos le da el nacimiento formal, constitucional, a los derechos humanos de la primera generación. ¿A quiénes beneficiaba estos derechos humanos? Principalmente a los señores, ¿verdad? Con muchos caudales de dinero. ¿Por qué? Porque querían participar también del ejercicio del poder, tanto legislativo como ejecutivo, ¿verdad? Y con esas grandes luchas, logran abrirse un espacio en el hacer gobierno, ¿verdad? Estados Unidos pues proclama, ¿verdad? La Declaración del Buen Pueblo de Virginia, que sirve de base para la Constitución, proclamando la igualdad de todos los hombres. Claro, ese como que tiene un principio religioso. Acuérdense que los puritanos fueron los que empezaron a colonizar los Estados Unidos, ¿verdad? Expulsados también en esa confrontación tan radical con la corona. Buscando libertad y fortuna se vinieron para acá. Entonces tenían una raigambre bastante religiosa. Y esa igualdad la vemos en primer lugar en el cristianismo, ¿verdad? Todos somos iguales ante Dios. Y iguales, ¿verdad? Ante la ley, ¿verdad? Tenemos derecho a expresar nuestro sentir, ¿verdad? Expresar el sentir. Y en los Estados Unidos tratan de ser un ejemplo para el mundo. Y ahí viene esa doctrina del destino manifiesto tan importante para los Estados Unidos, ¿verdad? Y muy religioso, el destino manifiesto, principio del destino manifiesto, ¿verdad? Que todos los presidentes desde Washington hasta el último que esté, proclaman toda su política exterior sobre esa base del destino manifiesto, y no se han apartado ahí en todo el transcurso de la historia de los Estados Unidos. Entonces, comienzan ellos pues a proclamar esos derechos, ¿verdad? De tener, de disponer de su propiedad, ¿verdad? De disponer de su propiedad, de tener derechos sobre su familia, que no le intervengan. Lo que estamos viendo ahora, ¿va? Que se quiere intervenir en la familia
con eso de lo que quieren, en otros países quieren educar a los niños bajo la óptica de LGBT, porque nosotros todavía guardamos un cierto parámetro ahí, pero aquí otra vez se quiere intervenir a la familia y a la soberanía de los estados. Son dos pilares fundamentales sobre los que está combatiendo hoy: la soberanía de los estados y la integridad familiar. Pero esas luchas son antiguas, ¿verdad? Con ciertos matices, pero son antiguas. Entonces, logran pues independizarse y proclamar, ¿verdad? Y constitucionalizar los derechos humanos. Los constitucionalizan. Esto inspira otro movimiento más grande, más profundo aún, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, bajo qué lema de libertad, igualdad y fraternidad, miren ustedes, qué interesante, ¿va? Desarrolla una serie grande de postulados de derecho de los derechos humanos. Y también los constitucionalizan. Ahí pues ya adquieren carta de norma jurídica. ¿Y quién va a ser el sujeto pasivo de esos derechos? ¿Quién va a ser el sujeto pasivo de esos derechos? Va a ser el Estado. O sea, estos derechos se proclaman frente al Estado, ¿verdad? El Estado es el que debe, ¿verdad?, respetarlos. Entonces se basan sobre un dejar hacer, dejar pasar. ¿Verdad? El Estado adquiere una actitud pasiva, permisiva, frente a sus derechos, ¿verdad? O sea, deja que lo hagan, que usted tenga una familia, que usted tenga una propiedad, ¿verdad? Dice su pensamiento. ¿Verdad? Entonces, es una actitud pasiva del Estado, comprometido a no bloquearlos, a no impedirlos. Eso es lo importante. Y si se violan, ¿contra quién son los reclamos? Contra el Estado, ¿verdad? Si se violan, va a ser contra el Estado el problema. Y ahí están desarrollándose. A grandes rasgos estamos viendo esto, ¿verdad? El mundo continúa desarrollándose. Las sociedades, ¿verdad?, se comunican de una forma más profunda, más seguida y más con un volumen mucho más grande. Y también hay cambios en la forma de producción, en la forma de organizar los estados, ¿verdad? Se pasa del artesano feudal al obrero capitalista, ¿verdad? De la casa, ¿verdad? Casa taller, porque muchos utilizan sus casas como talleres, a la fábrica. ¿Se dan cuenta? Hay inventos tan importantes como lo que es el reloj. El reloj, ¿verdad?, sincroniza las sociedades del mundo. El reloj no es la máquina que mide el tiempo, mide las horas del día. La máquina que mide el tiempo es el cronómetro, ¿verdad? Cuando dice que el reloj mide, que es la máquina que mide el tiempo, es erróneo. Mide las horas del día y sincroniza a las sociedades. Muy importante, ¿verdad? Entonces, ya hay plantas de producción. Pero fíjense ustedes que eran unas fábricas enormes, sino más. Pero ¿qué pasaba? Como no cabía la gente grande ahí, en esas chimeneas, los que limpiaban de hollín, porque se tapaban, era tanto hollín, eran niños, hasta de 5 años metían ahí.
muchos morían asfixiados adentro de esos grandes tubos de chimenea, ¿verdad? Y que ahí morían, pues, y bien estaba otro que pudiera hasta que aguantaban, ¿verdad? Empezaron a... ¿A qué horas terminaba el trabajo? ¿Cuándo empezaba? Si yo trabajaba de más, ¿verdad? En unos lugares dice totalmente insalubres, ¿verdad? Es decir, sin mucha luz. Y no habían estos sistemas, ¿verdad? Acuérdense ustedes que hasta Nikola Tesla, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando empieza la electricidad. Y el primer evento importante, la Feria Internacional de Chicago, el primer evento mundial que utilizó luz artificial, totalmente, ¿verdad? Y Nikola Tesla le gana el concurso a Tomás Alva Edison. No crean que era un monstruo de feria, inmenso, ¿verdad? Y la feria de Chicago, porque era mundial. Pues en ese tiempo no existía, pues, ¿no? Empezaban los inventos, ¿verdad? Las mujeres, pues también, ¿qué pasaba con las mujeres en estado de gestación? Las trataban igual, no tenían ningún derecho, ninguna protección, se morían ahí. ¿Qué sucedió? ¿Ah? Los derechos humanos de la primera generación, ¿ah?, ya no llenaban ningún cometido con la nueva situación dada. Un nuevo elemento surge en la vida social e internacional, elemento obrero y la fábrica. Esto pues nos viene a dar paso a otras nuevas exigencias. ¿Qué le interesaba a un niño de 5 años comprar propiedades que no tenía ni un solo centavo? La educación. La educación sí. Entonces se lucha por una nueva generación de derechos. Los derechos sociales, ¿verdad?, los derechos humanos, perdón, de la segunda generación. Sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales. A estos también se le llaman de solidaridad. A los de la primera generación se le llaman también individuales. ¿Por qué? Porque benefician al individuo en sí mismo, ¿verdad? Derechos sociales individuales. Mientras que la segunda generación son derechos de solidaridad, económicos, sociales y culturales. Entonces, esas grandes luchas obreras, va el día del trabajo, todo eso, miren ustedes, viene a ver eso. Y que los derechos humanos de la primera generación no podían atender ni representaban nada para esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué les interesaba participar ellos en el gobierno si estaban muriendo? Y no tenían opción a más. Entonces ahí es cuando más que todo, va dirigidos al trabajo. Después sale la educación, ¿verdad? Y ya empiezan los movimientos ya sociales de gran magnitud en busca de estos derechos. Dos movimientos importantes a nivel mundial se dan en relación a los derechos humanos de la segunda generación en la Revolución de 1910 de México, ¿verdad?, que ya empiezan a proclamar esos derechos y, como dicen, adquiere su carta, ¿verdad?, de adulto en la Revolución de Solo soy yo, se quedó estático el que ya no se le escuchó nada.
Licenciado, no se escucha No nada. escucho nada, no escucho nada Licenciado, tampoco. ¿Se escucha? ¿Lo perdimos? Se le fue la señal. Y Lick, ya no le escuchamos lo que dijo. bueno, volveré, dijo MacArthur. Ja, 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 ja. Ja, ja. Licenciado, lo vemos, No se le pero no lo escucha, Lick. escuchamos. no se escucha. Voy a ver cómo Se fue por soluciono el un problema. rato su internet. Ahora sí. ¿Ya? Su señal de internet es muy baja, Lick. Me voy a cambiar. Tal vez si puede colocarse a la par del router Bueno, del voy a internet. cambiarme de lugar si me dan tiempo. Voy a salirme y voy a cambiarme de lugar. Dale, Lick. Sí, licenciado. Con gusto, Lick. Aquí lo esperamos. Con confianza, Lick. Nos Por vemos el favor. viernes. Toma su tiempo. Voy a cambiar de lugar. Me dan tiempo. Vaya, Lick. Claro, Lick.
Ya no regresó el igual. Ahorita viene, dice. Padre, feliz noche. Con las disculpas del caso, jóvenes, ya estamos de regreso. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora Nick. Sí, Lick. Hoy sí se le escucha bien. Ah, bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Estamos hablando pues de los derechos humanos de la segunda generación, ¿verdad? Que como ustedes ven son derechos que se acomodan o reflejan las necesidades de un segmento de la sociedad, ¿verdad? Los derechos humanos de la primera generación respondían a intereses de las clases poderosas económicamente, ¿verdad? Los burgueses que decían, ¿verdad? Porque contaban con el poder económico, pero no político, ¿verdad? Y fue lo que se estuvieron luchando, ¿verdad? Esa lucha que hubo en la independencia de Estados Unidos se vio reflejada totalmente, ¿verdad? Entre la lucha económica y política. Y la Revolución Francesa también, ¿verdad? Fueron los pudientes, las personas que también querían acceder al gobierno, porque a veces los afectaba esos intereses. Y entonces, logran ese movimiento, ¿verdad? Y lo constitucionalizan los derechos humanos, ¿verdad? Constitucionalizan los derechos humanos, pero de la primera generación, ¿verdad? Primera generación. Y posteriormente, pues, los derechos humanos de la segunda generación ya no se refieren al mismo segmento, ni poblacional, ni de intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora era otro grupo que había surgido en el capitalismo, que había surgido cuando se reemplazó al feudalismo. Ya la gente unida, produciendo, ¿verdad? Al mismo tiempo producía otras necesidades. Entonces ven que ese movimiento pues se realiza con carácter económico y social. Por un elemento nuevo, los obreros. Y fíjense que aquí en 1920, cuando cayó Estrada Cabrera, 22, ¿verdad? 20, del 20, cuando cae Estrada Cabrera, por primera vez participan obreros en los movimientos. Fueron traicionados al final. Si ustedes leen la historia de Guatemala, sabrán, ¿verdad? Pero participaron. Más que todo fueron los de oficios, ¿verdad? Oficios. Y no digamos ya en la revolución de octubre del 44, ¿verdad? Que ya estaba cimentado, ¿verdad? La identidad de clase, ¿verdad? En los obreros. Como les digo, con 12 movimientos, ¿verdad? Políticos, el de México, la revolución de 1910, y el de Rusia, ¿verdad? Que se convirtió en la Unión Soviética de 1917 con la revolución bolchevique, que fue realmente el movimiento más significativo para esta clase de derechos, ¿verdad? Y continuamos, ¿verdad? Con el desarrollo, las sociedades siguen avanzando, la producción llega a tal grado que amenaza incluso la existencia misma de la humanidad o la sostenibilidad del planeta. La explosión demográfica, los recursos naturales, hay unos que son finitos, se van a terminar, ¿verdad? Hay unos que se pueden renovar, pero no se sigue los pasos adecuados para seguir renovándolo. Entonces hay peligros muy latentes, ¿verdad? Este peligro de la guerra, el peligro del medio ambiente.
Se han desaparecido lagos, en Bolivia se desapareció uno, en no sé qué otra parte se desaparece otro, los mantos acuíferos, ¿verdad? Y estos basureros mal manejados en todo el mundo, dice que con los años se ha estado filtrando, ¿verdad? Esa capa de suciedad y contaminación. Va a haber un momento en que van a contaminar los mantos acuíferos que están subterráneos. ¿Qué va a pasar? Las abejas, fíjense ustedes, está un tema tan trivial que se mira, pero si desaparecen las abejas, desaparece la civilización. Y están desapareciendo. No se le está poniendo una atención especial. Entonces, ¿a qué viene eso? Que hay otra nueva gama de derechos humanos. Ya los derechos humanos de la primera y segunda generación ya no responden a las necesidades de otro sector más amplio, ¿verdad? Porque también el derecho internacional nace otro nuevo concepto. Acuérdense que ya vimos el concepto de obrero, ¿verdad? Que influyó mucho. Y fábrica. Hoy un nuevo concepto, el concepto de humanidad. Hay conciencia de lo que es la humanidad. Y hay que preservar el planeta para los que vienen. Estos son los derechos humanos de la tercera generación o derechos de los pueblos. El derecho a un medio ambiente sano, los derechos de la segunda generación, el derecho al trabajo, ¿verdad? El derecho a un salario justo, a igual trabajo, igual salario, el derecho a días de descanso remunerados, el derecho a vacaciones, la seguridad social, el derecho a la educación. Miren ustedes. Y ahora otros derechos ya no son de ese segmento, son algo más amplio todavía. Cuando digo el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Miren ustedes, vean cómo es otra gama diferente. Estos son los derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos de la primera generación, ¿verdad? El Estado adoptaba una actitud pasiva. Simplemente está obligado a no interrumpirlos, a no bloquearlos, ¿verdad? Los derechos humanos de la segunda generación sí se le exige al Estado una actitud positiva, una actitud, como quien dice, proactiva hacia su promoción. Debe participar en la promoción de ellos. Derecho a la educación, ¿quién la tiene? El derecho a la salud, ¿quién la puede dar? Entonces se le exige al Estado, ¿verdad? Que no solo los promueva, sino que los cumpla. Y los derechos humanos de la tercera generación se le pide a todos los estados en general, ¿verdad? Y a la comunidad internacional. Porque van dirigidos a la humanidad, incluso a generaciones futuras que no existen actualmente, pero que existe la posibilidad, ¿verdad?, enorme de que continúe existiendo. Como yo le decía, de aquí a 100 años posiblemente ninguno de nosotros esté sobre la tierra, pero posiblemente solo Dios lo sabe, va a haber humanidad. Y hay derechos para esas personas que van a estar en ese tiempo. Ese se llama derecho de los pueblos, ¿verdad? Nuestra Constitución, ustedes en la Constitución, ¿qué encontramos respecto a los derechos humanos?
Mire, derechos individuales. Ahí están, mire, esos son de la primera generación, ¿verdad? Que responden a un determinado grupo de personas del segmento de la sociedad, ¿verdad? Y van dirigidos casi exclusivamente a las personas, ¿verdad? A las personas vistas individualmente, ¿verdad? Vistas individualmente. Entonces tenemos, ¿verdad? Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a una autonomía de la voluntad. Tenemos, aquí están contemplados los derechos del detenido, ¿verdad? Algunos derechos dentro del sistema de justicia. Derecho a la vivienda, derecho a la seguridad de la vivienda, a la inviolabilidad de la vivienda, derecho a la inviolabilidad de nuestra correspondencia, documentos y libros. Incluso ahora que tenemos el celular, no le pueden arrebatar a usted el celular y registrárselo. Eso no se puede hacer. Entre novios hacen mucho eso, que se arrebatan el celular, ¿va? Eso no debe ser así, ¿va? Nosotros somos estudiantes de derecho, que conocemos el derecho, es como que estuvieran violando nuestra correspondencia. Ahí tenemos correspondencia, pues. Cada quien sabe que tiene, ¿verdad? La libertad de locomoción. ¿Verdad? Aquí también tienen el derecho de asilo, derecho de petición, el de petición política también, ¿verdad? El de derecho de petición en general y la petición política únicamente para los guatemaltecos en Guatemala, ¿verdad? Acceso a las dependencias públicas, ¿verdad? Derecho de reunión y manifestación, derecho de asociación, libertad de emisión del todo, esos son mis libertad de religión. Miren, a la persona individual, ¿se dan cuenta? Derecho a la propiedad privada. Ese artículo 39 fue muy discutido en el Congreso. ¿No? Algunos dijo este artículo fue muy discutido porque unos querían que se determinara como un derecho. Pero otros dijeron, era mucho compromiso, ¿verdad? Entonces pues, se garantiza, ¿verdad? Cambia mucho, ¿verdad? Porque la propiedad privada le van a reconocer como un derecho. ¿Verdad? Pero también el Estado tiene la capacidad de expropiar, ¿verdad? Y el derecho de resistencia política, ese es uno de los derechos clásicos de los derechos humanos de la primera generación. Con eso empezaron, ¿verdad? Los movimientos sociales en Estados Unidos y en Francia, ¿verdad? Los derechos de resistencia política. Eso incluso nace con las ideas de Santo Tomás de Aquino en su libro La República, donde habla de los gobernantes que no cumplen. Dice, gobernante que no cumple para lo que fue electo o nombrado, se convierte en un tirano. Para él, el tirano es el gobernante que no cumple, ¿verdad?, con su deber. ¿Y cuál es el deber? ¿Verdad? El bien, lograr el bien común de ser. Lograr el bien común es el deber de los gobernantes. Por eso es que lo ponen a gobernar. Porque dice, sin gobierno, o puede haber anarquía, ¿verdad? Nadie gobierna, o puede haber
despotismo. Solo una persona gobierna. Entonces, esos dos puntos que hacen peligrar a una sociedad pueden matizarse con una forma de gobierno en la cual todos estén de acuerdo en darle el poder. Eso se llama legitimación. Entonces, lo que da la autoridad a la persona que gobierna es la legitimación. La legitimación es el acuerdo de todos. Ahí vienen esas teorías contractualistas, ¿verdad? De Rousseau, Montesquieu, y que tanto hablan hoy, y esas pues no han ni leído libros, pero han leído un par de ideas de ellos, ¿verdad? Ya, y las dicen. Pero nosotros que somos estudiantes de derecho, esos libros tenemos que leer los jóvenes. Y ahí viene donde se derivan estos derechos de la primera generación, ¿verdad? Derechos de autor y de inventor, dice, protección a la propiedad, ¿verdad? Como les digo, ese derecho de resistencia es importantísimo, vital, ¿verdad? Pero los derechos humanos de la segunda generación, o los derechos de solidaridad, ¿verdad?, los sociales y culturales, también los tenemos nosotros en nuestra Constitución, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, derecho a la cultura. Aquí pusieron también la Constitución como derecho social, protección a la familia, ¿verdad? Pero bueno, la familia podría estar. Pero sí está bien, pues. Derecho, protección a la familia, protección, ¿verdad? El Estado garantiza la protección social, económica, está hablando de otra forma, ¿verdad? Social, económica y jurídica de la familia. Social, económica, sí, es el enfoque que le dan. Igualdad de los hijos en la familia, protección de los menores. Mira, aquí empezamos, ¿verdad? La maternidad, otro tema importante, ¿verdad? Los minusválidos, ¿verdad? Tenemos nosotros una institución que se ocupa de las personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Y tenemos la cultura, derecho a la cultura, derecho a una identidad cultural, ¿verdad? Nuestro patrimonio que nos identifica. Todos nosotros, ¿verdad? Nuestro patrimonio cultural es común a todos nosotros. Compartimos el mismo patrimonio cultural, ¿verdad? Folclor también. El patrimonio natural lo meten aquí también, ¿verdad? Lo ponen acá. Y preservación de la cultura. Comunidades indígenas, fíjense. Las comunidades indígenas, protección a los pueblos indígenas también es un derecho, ¿verdad? Derecho de solidaridad, ¿verdad? Tierras comunales. La educación. Este también es otro ejemplo clásico de derecho humano de la segunda generación. La educación, ¿verdad? Hay libertad de educación que está pues cimentado, basado en un sistema educativo nacional. Y ahí viene el magisterio, los maestros, ¿verdad?, como trabajadores de la educación, promoción de la ciencia y tecnología, ¿verdad? Universidad, miren, las universidades, ¿verdad? Nosotros, derecho a estudiar, estamos cumpliendo un derecho humano de la segunda generación, ¿verdad? Educación universitaria. Y hay todo un andamiaje jurídico respecto a la universidad. Deporte. El deporte también, ¿verdad? Ya traspasamos aquellos conceptos básicos, ¿verdad? De un buen trabajo, de que me paguen bien, ¿verdad? Ya superamos eso. Ahora es otro tipo de derechos, ¿verdad?, en otra sociedad. Incluso en el tiempo de la revolución le dieron autonomía al deporte, ¿ves? Salud, otro tema vital de
Otro tema vital de los derechos humanos de la segunda generación. El trabajo. No digamos, ¿verdad? El trabajo casi fue la base de los derechos humanos de la segunda generación, ¿verdad? Y ahí pues nos ponen toda la sistematización, ¿verdad? Y los derechos humanos de la tercera generación, ¿dónde podemos encontrar? ¿Ah? ¿Dónde podemos encontrar derechos humanos de tercera generación? Medio ambiente, ¿sí? ¿Qué otra? Que están en otros lados, ¿verdad? Derechos de los pueblos indígenas, no. Derechos de los pueblos No, indígenas. Que pues está en la la segunda reforestación, el artículo 126. reforestación también, ¿verdad? Todos estos son derechos ustedes más amplios, ¿verdad? Amplían lo anterior y cubren otro segmento de la vida de la humanidad, ¿verdad? De la persona humana. Estos derechos, pues, también le llaman derechos transnacionales, derechos de los pueblos, ¿verdad? Transnacionales porque trascienden esas fronteras. El medio ambiente nos incumbe a toda la humanidad y a todos los países. La paz, ¿a quién le interesa? A toda la humanidad, a todos los países, ¿verdad? Estos son los derechos humanos de la tercera generación. Aquí pues ya exige una actitud de solidaridad entre los pueblos, ¿verdad? Entre los diferentes, ¿verdad? Pueblos y estados del mundo, ¿verdad? Entre los diferentes pueblos y estados del mundo. Ya y entonces también han tenido sus etapas. Aparte es generación y aparte es etapas de los derechos humanos. Como vimos, la primera etapa de los derechos humanos, es cuando comienzan pues ya los postulados filosóficos, doctrinarios, de los estudiosos del derecho, ¿verdad? De los estudiosos de los que hacen filosofía. Empiezan a ver que la persona humana es distinta a los demás seres vivos, pónganle de la creación o de los que existen pues en la tierra. Contamos con dos elementos, un material, ¿verdad? Y un racional, ¿verdad? Un elemento material y un elemento racional. El elemento material, pues, es nuestro propio existir, ¿verdad? Ocupamos un lugar y un tiempo, cada uno, ¿verdad? Nosotros. Igual que los demás seres vivos, ¿verdad? Tiempo y un lugar. Un elemento material, ¿verdad? Pero también nosotros con exclusividad, ya sea por naturaleza o por gracia, ¿verdad? Contamos con racionalidad. Tenemos conciencia de nuestro existir. Tenemos conciencia de nuestra temporalidad. ¿Será que los demás seres de la creación tendrán conciencia de lo que vivieron ayer? ¿Tendrán incertidumbre hacia el futuro, hacia el mañana? Un pajarito, un chimpancé, un caballo pensarán eso. Y era, bueno, yo ya viví esto, como estoy, posiblemente viva esto mañana, ¿verdad? O si se muere alguien, tendrán conciencia o concepto de la muerte. Les afectará como nos afecta a nosotros.
Entonces ahí hay situaciones muy especiales, ¿verdad? Tenemos conciencia de lo que es bien y lo que es mal. Muchas veces chocan en un momento determinado. Por ejemplo, y ahí ese es un ejemplo cuando estudiamos nosotros sobre la justicia. Analizamos unos libros sobre la justicia, pero usted va manejando un vehículo pesado y de repente no le funcionan los frenos, pero sí solo el timón más o menos, ¿verdad? Y mira a un grupo de personas por un lado y a una sola persona en otro lado. Y dice, ¿para dónde tira usted el vehículo? ¿Donde hay 20 personas o donde hay una? Y Ahí si donde hay habilita. una, Solo una. mamá, De una liga. Y donde están las 20, mata a 20 No. con el camión. Mata a las 20 por salvar a una. Es pero que si esa una es su mamá, es un ahí está la predicamento. cuestión. Esa es la diferencia. Entonces allá viene lo ético, ¿verdad? Si es una persona extraña, posiblemente. Pero si es su papá o es su mamá, ahí ya viene lo ético. Y ahí es donde uno empieza a dilucidar sobre la cuestión de la justicia. Y esa es nuestra racionalidad. Y eso es lo que tomaron en cuenta estos filósofos. Entonces nosotros tenemos conciencia sobre el sufrimiento. Pero incluso fíjense ustedes que el primer caso de derechos humanos que se llevó en los Estados Unidos se basó en el derecho de los animales. Estuvo antes. Y se basaron en las teorías de Darwin. Un caso interesantísimo. Yo vi la documental de ese caso, excelente, ¿verdad? Y por ahí tomaron, era una niña la que estaba involucrada ahí, y lograron que prevalecieran los derechos de esta chiquilla, ¿verdad? Porque estaba sufriendo y etcétera, ¿verdad? Y empezaron, te dijeron, ¿verdad? Según las teorías de Darwin, somos también animales, pero racionales. Y eso todavía nos da más potestad para sufrir menos, ¿verdad? Porque no tenemos conciencia del sufrimiento. Entonces, estas personas pues fueron dilucidando sobre esto, ¿verdad? Y pues lograron sistematizar una serie de principios con contenido ético, filosófico, que dieron paso a lo jurídico. Entonces, por eso esta primera parte fue ideal, ¿verdad? Fue de estudios filosóficos, de manifestaciones teóricas. Posteriormente, ¿verdad? La siguiente etapa ya es su formalización, específicamente la constitucionalización de los derechos. Como ustedes ven, es un paso grandísimo. Es un paso enorme que se hace. Ya adquieren carácter de ley, ya adquieren carácter de norma jurídica, pero no norma jurídica constitucional. Estos postulados se plasman en la propia Constitución. Ya nosotros los tenemos ya plasmados, pero eso se deriva de esos grandes movimientos que se dieron en el siglo XVI, 1700, ¿verdad? 1776, principalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces los derechos humanos se constitucionalizan, se convierten en reglas de conducta, podemos decir, obligatorias, con sujetos pasivos y activos, ¿verdad? Y se postulan frente al Estado. Se le exigen al Estado, aunque el Estado, ¿verdad? Se le exigen al Estado. Entonces, de ser una manifestación ideal, pasan a ser una manifestación jurídica, normativa, de obligatorio cumplimiento. Se constitucionalizan.
Bien, pero siguen ahí, ¿verdad? Los derechos humanos. Y la humanidad, las sociedades siguen avanzando, más con el capitalismo, ¿verdad? Se dispara la tecnología. Hoy por hoy, los países desarrollados van a tener menos expectativas de muerte infantil y más expectativas de vida. ¿Qué quiere decir? Que puede acumularse mucho más gente, porque hay menos riesgo de morir y más posibilidades de vivir mucho más tiempo. Entonces, no solo no mueren, sino los niños ni mueren los adultos, ¿verdad? Pero entonces estos constitucionalización, ¿verdad? Da paso a esto, ¿verdad? Y las sociedades se van transformando y hay pues ya ciertas cuestiones que afectan a toda la humanidad. Y como le digo, ese principio, ese término de humanidad que se acuña en el derecho internacional, da también la posibilidad de desarrollar otros derechos humanos. Ahora la humanidad está interconectada. Ya existen lo que se llama peligros existenciales, fíjense ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice peligros existenciales, estamos hablando de que es la existencia de la humanidad. Existen peligros existenciales naturales y artificiales. Naturales, ven ustedes, terremotos por todos lados, ¿verdad? Eso es muy preocupante. Pero eso no lo podemos controlar. Grandes inundaciones, grandes erupciones, meteoritos, ¿verdad? Que vienen del espacio exterior. Se supone que esa fue una, ¿verdad? De las 5, ¿verdad? Extinciones que sufrió la Tierra, el meteorito, ¿verdad? Eso puede acabar con la humanidad. Pero también existen peligros existenciales artificiales, los que vienen de la persona humana, ¿verdad? Ya se han inventado armas de destrucción masiva. Hay bombas, dice que pueden destruir de un bombazo más de un estado de los Estados Unidos. Y vemos que un estado es más grande que Centroamérica. Pero también se han inventado productos químicos que contaminan los mares, contaminan el aire. Y productos que pueden exterminar con los recursos naturales, que lo que contamos, ¿verdad? Incluyendo aquellos animales que nos sirven a nosotros, ¿verdad? Casi todos los animales tienen su razón de ser en la tierra y cumplen un papel importante. Entonces hemos llegado pues casi a apostar por nuestra existencia misma, y eso es lo que trata de preservar los derechos humanos de la tercera generación. Por eso se llama derecho de los pueblos, ¿no? Porque tenemos derecho a existir, o derechos transnacionales, porque ven, no solo afecta a Guatemala, no solo a Centroamérica, no solo a América, a todo el mundo. Todos estamos involucrados en esto y necesitamos trabajar conjuntamente, ¿verdad? Entonces, eso la humanidad lo toma en consideración y da el siguiente paso. Como ustedes ven, a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se perfecciona el derecho internacional a través de la creación de las Naciones Unidas. Y en la propia Naciones Unidas, en su propia Carta Constitutiva, se reconocen estos derechos. Entonces, pasamos de los derechos humanos en la primera etapa
como una manifestación filosófica, como una manifestación teórica, como una aspiración humana. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de la constitucionalización. Los derechos humanos se constitucionalizan, adquieren categoría jurídica constitucional. Yo podría apostar, y de hecho así es, ningún país del mundo tiene una constitución que no tenga inmersos derechos humanos. Por eso viene a raíz de esos movimientos tan especiales. Y posteriormente, de su constitucionalización, la tercera etapa es la internacionalización de los derechos humanos. Los derechos humanos se internacionalizan tomando como sujeto al concepto de humanidad, ¿verdad? Al concepto de humanidad. Y trata pues de preservar nuestra existencia frente a lo que le digo peligros existenciales, ¿verdad? Que de hecho existen, están bien analizados, bien estudiados, ¿verdad? Y a la contaminación de los mares. Yo que le digo mucha edad a ustedes, yo conocí ríos donde habían ranas, pececillos y todo, y hoy son unos callejones con basura y con casas, ¿verdad? Y covachas a los lados. No digamos gente mucho más grande que yo. En la zona 6 de la ciudad capital, ¿verdad? Había lagunas. Habían patos, me contaban unos abuelitos de antes, gente de antes, ¿verdad? Que habían patos ahí. Yo tuve la suerte de ver una película de la universidad de 1925. Tremenda película, ustedes. No teníamos nada que envidiar al cine mexicano. Y terminaba la ciudad, fíjense, ahí en la iglesia de la parroquia. Y ahora, todo lo que estaba allá, bosques y todo que habían atrás, desaparecidos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Estos derechos humanos, como ven, responde a otras necesidades, responde a otros intereses. Bien, compañeros, tengo bastante catarro todavía. Ahora tengo un documento que los iba a presentar, pero no, con este apagón que hice, se me desconfiguró y ya no pude presentarles el documento, pero se los voy a proporcionar hoy sobre derechos humanos. Entonces, en esta semana lo van a tener primero Dios. Así que me voy a despedir por hoy, jóvenes. Si no Gracias, tienen ninguna duda, Chao. Gracias, licenciado. Muchas gracias. jóvenes. Que se Gracias, mejore, Lick. Gustavo. Feliz noche. Excelente. Gracias. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Gracias. Quiero agradecerle públicamente a mi compañero Gustavo por opción, que ha sido muy colaborador conmigo y a él se debe mucho que estas clases tengan verificativo. Muchas gracias, Gustavo, y que Dios lo bendiga. Con mucho gusto. Licenciado, buenas noches. Juan Alvarado. Gracias, Gustavo. Licenciado, ¿Sí? le saluda Guillermo con una consulta. Ajá. En la clase